Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a abrir las manos ante ti. Orar con limpio corazón, que solo cante para ti, con la mirada puesta en ti, dejando que hable, Señor, orar buscando la verdad. Porque nos das un regalo muy grande, es que la Virgen María, como siempre, está aquí presente y hoy nos visita más fuerte, la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo. Hoy queremos pedirte por cada uno de estos sacerdotes aquí presentes, por tus ungidos, por tus religiosos. Y te queremos pedir, Señor, por este santo sacerdote que nos va a hablar, para que sea el Espíritu Santo a través de él, que sean tus palabras en él, que sea tu mirada en él. Ven, Espíritu Santo, sobre este santo sacerdote, y es que sienta tu presencia, el fuego, el amor, tu divinidad. Ven, Espíritu Santo, llena de gracia, llena de tus dones este lugar, especialmente al Padre Costa. Quita lo que perturbe, quita todo lo que esté causando tristeza, dolor en este lugar, y danos oídos abiertos, corazón dispuesto. Bendice, Señor, su pensamiento, bendice, Señor, sus manos, bendice, Señor, sus palabras, y haz que descienda el Espíritu Santo fuertemente en él, para que a través de él te escuchemos, que podamos sentir tu presencia, Señor. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Jesús. Y llámalo, dile: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor. Espíritu Santo, ven, oh ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor. Resulta que sus manos tienen un don muy grande, son manos santas. Entonces yo voy a invitar a todos los sacerdotes, todos los religiosos, le van a imponer las manos al Padre Acosta y vamos a hacer una oración pidiendo Espíritu Santo hacia él, todos los sacerdotes, todos los religiosos, y vamos a llamar. Y por favor, las madres espirituales intercedan fuertemente pidiendo este Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor. Acompáñalo. Ilumínalo. Toma su vida.
Espíritu Santo. Recuerda en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, Anita, y a todos ustedes, queridos sacerdotes, por permitirme acompañarles en esta mañana. Hoy es un día extraordinario. Coinciden demasiadas cosas para estar aquí, y por eso me atrevo a pensar que no es casual. Estamos celebrando hoy las fiestas del Corpus Domini, del Corpus Christi. Estamos concluyendo el mes de mayo, mes de María, y al borde del mes de junio, mes del corazón de Jesús. Y entonces, y además, disfrutamos de la visita permanente de la Madre de Dios. Ella nos visita permanentemente, está en nuestra vida. Y luego, estar delante de hermanos sacerdotes, que son como el punto de síntesis que recoge todos estos momentos solemnísimos. La fiesta del Corpus Christi es nuestra fiesta, es la que le da el ser y el existir al ministro, al sacerdote. Y la fiesta del Corpus Christi nos habla inevitablemente de Jesucristo, sacerdote y víctima. Pero me encuentro mucho más conmovido como sacerdote y hermano sacerdote de estar delante de elegidos por el Señor, no solo para prolongar el misterio eucarístico sobre la tierra, sino que somos alter Christus. Y entonces me siento como hablándole a Jesucristo. Y por eso mismo, créanme que lo hago con profunda veneración, desde mi total indigencia. Y créanme, y lo digo no por ocasión, sino con toda la sinceridad de mi alma, con la actitud de Francisco de Asís, inclinándome delante de ustedes y casi que besándole los pies, debería hacerlo, por dos motivos. Primero, porque ustedes son Jesucristo vivo al servicio del pueblo de Dios, como indignamente lo soy yo. Y segundo, porque me siento tan pobre hoy para hablarles a ustedes, porque vienen de lejos, vienen cada uno de una labor, de una misión pastoral, abnegada. Yo estoy en una ciudad, de repente hablando demasiado a través de un micrófono, y no sé, algo sé, pero de pasadita, de lo que significa estar en un lugar de guerrilla, en un lugar de montaña, lejos, ser misioneros, tomar los ríos, arriesgar la vida, no tener un hospital cerca en caso de unas urgencias. Ustedes vienen de un testimonio sublime, de servicio y de entrega. Y por eso, créanme que me siento demasiado pequeño para hablarles, porque no se trata solo de dar una enseñanza teórica, sino de mirar a la gracia que Dios nos ha entregado y que les ha dado a ustedes, y que se ha traducido en esta fortaleza ante la adversidad. Yo creo que podríamos escribir aquí no solo páginas y páginas, sino libros y libros de la experiencia de cada uno de ustedes en su lugar de misión, de trabajo. Pero además, créanme que los admiro porque como seres humanos ustedes también han tenido que enfrentar muchas vicisitudes, quizá no han sido escuchados suficientemente, quizá llevan
muchas tristezas en el alma. Y créanme que no quiero hacer ningún tipo de juicio de ningún comportamiento, porque no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. Y sabemos que todos, a pesar de haber sido llamados a esta altísima vocación, no obstante, seguimos siendo humanos y seguimos percibiendo el peso de nuestra propia historia, de nuestra psicología. Somos seres también acompañados del afecto, de la pasión. Y es posible que no hayamos recibido las bases suficientes, o en la familia, o en la formación. Es posible que no se nos haya advertido sobre muchas realidades cambiantes de la existencia humana que de repente tuvimos que afrontar. Es posible que se nos haya educado mucho para ser pastores, para estar al frente de grandes responsabilidades, para administrar. Pero quizá nos faltó el que se nos dijese cómo vivir la soledad. No solo desde la plegaria, desde la oración, sino desde lo humano, vivir el engaño, vivir la acción del maligno que no deja de presentarse y que a todos se nos ha presentado, a mí el primero. Y desde luego quizá no se nos enseñó a experimentar lo que significa la caída y la oportunidad que permanentemente el Señor nos ofrece de la redención. Es posible que se nos haya enseñado una santidad demasiado heroica, pero no una santidad a partir de lo que somos, de nuestra propia humanidad, una santidad desde la debilidad, porque a pesar de haber sido elegidos y llamados, nosotros somos los primeros que necesitamos de la redención continua del Señor. Nuestro sacerdocio solo lo podremos llevar adelante desde este reconocimiento de nuestra total pobreza espiritual y de la necesidad de la misericordia divina, permanente. Quizá no se nos enseñó que tenemos un corazón como el corazón de Cristo, y que ese que el corazón titubea, y de repente se nos advirtió, sí, de peligros, pero no se nos enseñó que debíamos amar y amar con ese corazón y plenamente, sin depender de nadie, pero dándonos y sintiendo la alegría del don. Me gustó mucho comenzar ahora con el abrazo, y con el abrazo de reconciliación de nuestro propio ser. Entonces, en esta mañana yo los invito a que no nos lamentemos de nada ni de nada, a que si hemos venido a este retiro y de repente nos hemos colocado ante un espejo y comienza ese trabajo interior y esto, pero ¿por qué lo hice? ¿O por qué no lo hice? ¿O por qué dejé de hacer? Les invito a que no tomemos ese camino en este momento. Al contrario, vamos a sentirnos dichosos, como nos dice San Agustín, de esta feliz culpa. El justo cae 7 veces al día, de modo que todos tenemos motivos suficientes. ¿Y por qué hablo de la feliz culpa? Porque es el quebrantarnos delante del crucificado, y es el aceptar, y quizá esta sea una clave para entender nuestro ser ante el Cristo, el aceptar que somos nada, pero que esta nada es bendita. Es bendita porque solo así como sucediera en María Santísima, desde esta nada, aceptamos el todo de Dios. Y entonces es ahí, en esta humildad sentida, en esta pobreza de espíritu, donde Él es en nosotros, desde nuestra total pobreza. Y entonces ya no seremos los que damos la cátedra de la conversión, sino los hermanos mayores al lado de nuestros hermanitos, los fieles, el pueblo de Dios, en un santo camino, en un santo viaje, en un proceso permanente de conversión. Por eso,
Este es el momento de recoger nuestros frutos, pequeños, marchitos o quizá muy fecundos, y de decirle a Jesús: hoy comprendo que mi santidad no es mi santidad, es tu santidad en mí. Tu santidad en mí. Estoy hecho para ti, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, para vivir en comunión perfecta contigo. En ti, en la dinámica de tu amor inefable que siempre me sana, de tu misericordia que no se agota. Ayúdame a confiar en esa misericordia, Señor. Me pierdo en ti, reposo en ti. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados. No he venido por los justos, sino por los pecadores. No he venido por los sanos, sino por los enfermos. Y no deseo otra cosa, sino que tengan vida y vida generosa, vida abundante. Y entonces es entrar en esta relación totalmente confiada, de abandono, con la certeza que nada vale la pena sino aquello que Él quiere, lo que Él desea. Porque muchas veces también el maligno nos engaña. Caemos en la tentación de las obras para Dios, de las obras, y perdónenme, para quedarle bien al consejo presbiteral, al obispo. Hoy caemos en una sutilísima herejía de la acción. Tú vales, sacerdote, porque has hecho demasiadas cosas. Y te mido yo a ti porque haces, y porque rindes, y porque produces. Hasta el extremo que llegamos a perder lo que significa el ser ministro, sacerdote. Y entonces no puedo tratarte a ti, hermano sacerdote, como si fueras un administrador o un trabajador más que o produce o no sirve. No, tú eres sacerdote, tienes el carácter indeleble que te dio el pastor, y con la imposición de manos de todos los pastores y de todos tus hermanos que te hacen alter Christus. Y así, y perdónenme, soy yo ese del que hablo, esté hundido en el cielo y esté vuelto nada, soy sacerdote de Cristo. Y como sacerdote de Cristo tú mereces, aun si estoy en el cielo, la inclinación de tus fieles, porque eres Jesucristo vivo. Y entonces, desde esa perspectiva, no tenemos derecho a juzgarnos los unos a los otros, ni a establecer medidas y pesos con los propios hermanos. Y entonces tú no vales por lo que haces, ni por lo que posees. Esta es la tentación de las obras para Dios. Tú vales porque vales, porque eres infinitamente amado, porque eres ministro del Altísimo, y porque en ti es el Señor quien realiza la obra. Y entonces es una paradoja: más te experimentas nada pobre delante del Señor, más reconoces tu humanidad, reconoces que no eres ni un ángel, ni tampoco una bestia, no, el ser humano, y te reconoces así, y te enamoras del Señor porque Él está enamorado de ti, así como tú eres. Y entonces Él te abraza, Él siempre te mira con infinita ternura, y entonces en Él, y con Él, y por Él, establecemos un coloquio. Y entonces Él comienza a pasar a través de ti. Y de hecho pasa permanentemente. Establecido este primer elemento, entonces que Dios les bendiga por todo lo que ustedes hacen y por su trabajo tan maravilloso, y por todo lo que ustedes nos dan. Y créanme que en mi corazón también me estoy sanando, y qué bueno que hayan orado por mí, porque no me es fácil socializar con mis hermanos sacerdotes. Pero qué hermoso
que el primer gesto que tuve aquí fue el del abrazo, y el de la acogida, y el del afecto. Porque es precioso cuando uno encuentra un sacerdote hermano, sencillo, niño, te acoge, te abraza y tú sientes el paraíso. Ese sacerdote te lleva al paraíso. Pero encontrarse uno con ese intelectual, con ese administrador, con ese del humor negro, del sarcasmo, de mirar a ver dónde es que tienes tú el talón de Aquiles. Es el infierno. Por eso yo digo, siéntanse dichosos. Posiblemente estamos aquí porque todos somos pobres. Todos somos pobres. Entonces no tenemos nada de qué alardear. Somos hermanitos. Y entonces se refleja el amor de Cristo en un modo claro, diáfano. Y entonces somos mucho más capaces de comprender el sufrimiento de nuestros hermanos en la comunidad, la parroquia. Hoy es el día del Corpus Christi, día de adoración. Qué pena, voy a ser franco. Este día me llena de tristeza. Es el primer jueves de Corpus en que se anula el día jueves de Corpus en Roma para celebrarlo el domingo. Cuando el jueves de Corpus ha sido una tradición desde la época más antigua. Y miren, Anita es la que nos ha convocado aquí y fue una laica, Juliana de Cornillón, por allá en el 1204, quien tuvo la inspiración de crear un día para honrar a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Y luego, en Bélgica, por allá ya más adelante, en el 1246, es el propio pueblo quien, experimentando el misterio eucarístico, se inclina y comienza, sin darse cuenta, a echar las primeras bases para la fiesta de Corpus. Y habrá una profunda devoción a Jesús Eucaristía que prolonga ya la más sana tradición de la Iglesia. Es precioso ver cómo desde la institución misma de la Sagrada Eucaristía es claro para los padres de Oriente, de Occidente, para los presbiceros, para los ponticeros, es claro que es presencia viva y real de Jesucristo. Y que por las palabras de consagración de los apóstoles y de sus sucesores, Jesucristo es y está bajo las apariencias del pan y del vino que se constituyen en el cuerpo y la sangre del Señor. Y será necesario que también al meditar en el misterio eucarístico tengamos un sano escándalo, como el de las multitudes que acompañaron a Jesús en la multiplicación de los panes y que luego lo buscaron al otro lado del lago, como nos lo narra el capítulo 6. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Y entonces Jesús les anuncia que este es el pan para la vida eterna, distinto del pan que les dio Moisés en el desierto. A los israelitas comieron del maná y murieron, pero este pan es el pan de la vida eterna. Y la multitud que había vivido la experiencia de la multiplicación de los panes, en ese momento, espera de ese pan, danos de ese pan. Sabía la multitud que el Señor iba a cumplirles el darles este pan altísimamente superior al del día anterior. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Y entonces el Señor como que corre el velo del misterio y les expresa que su amor es extremo y que llega al punto de darse todo en su cuerpo, en su sangre, en su divinidad. Y la multitud se escandaliza y se va.
nosotros celebramos permanentemente el escándalo de la cruz, el escándalo del amor pleno de Cristo, a quien no le bastó encarnarse, ya esto sería más que suficiente, al que no le bastó predicar el reino de Dios, al que no le bastó llegar al extremo de la muerte en la cruz, y era Dios, y es Dios, sino que fue tan coherente en este perfectísimo amor que califica la esencia de la Trinidad Divina, que Él mismo se entrega como alimento. Y en esa expresión del darse, Él nos está amando plenamente. Me encanta lo que dice Benedicto XVI en torno a la Sagrada Eucaristía. Él nos dice que debemos ver la Sagrada Eucaristía en clave nupcial, que el altar se constituye en el tálamo donde se consuman las bodas del Cordero y la esposa. Es un lenguaje que de repente tiene tintes eróticos, lo dice el propio Benedicto XVI, pero que es cierto. ¿Cómo me ha gustado esta dimensión nupcial de la Eucaristía? Es un correr de la esposa al encuentro del enamorado, y es un ir del enamorado al encuentro de la esposa, de la iglesia, como dice San Agustín. Y es entrar en esta comunión en la divina palabra, y es esta entrega del esposo plenamente a la esposa, desde el acontecimiento de la redención. Pero dirán los padres de la iglesia, a partir del acontecimiento pascual, la esposa ya puede darle su sí al esposo, y entonces es una comunión perfecta donde se consuman las bodas del Cordero y de la esposa sobre el ara nupcial, sobre el ara del sacrificio, sobre el altar. Y somos nosotros quienes propiciamos este momento celestial, como dice Tomás de Aquino, que constituye a la iglesia, que funda a la iglesia, que crea el cuerpo místico de la iglesia. Y por ende, es ahí donde la iglesia nace, surge, donde Jesucristo capitis, Jesucristo cabeza, se une de manera ontológica, cierta, real, profunda, con los que somos sarmientos de esa vid, de los bautizados, los que hacemos parte de la iglesia, y somos el cuerpo místico. El cuerpo místico de la iglesia en la Sagrada Eucaristía alcanza su mayor belleza, su mayor expresión, su mayor significado. Y por ende la Sagrada Eucaristía es la celebración del cielo y de la tierra, de la iglesia que camina, de la iglesia que se purifica, de la iglesia triunfante. Por eso en la tradición oriental no solo se habla de la Eucaristía, sino de la Sagrada Liturgia. Y eso significa la plena conciencia que cuando celebramos el misterio de Cristo se une el cielo y la tierra, lo humano y lo divino, lo temporal y lo eterno. Los ángeles se inclinan las potestades, los bienaventurados y santos, nuestros seres queridos que ya llegaron a la visión beatífica. Y allí se dan las nupcias del Cordero y la esposa, nupcias dichosísimas. A mí me parece tan pobre esta visión del precepto, el precepto, el precepto. Es una lectura minimalista de lo que es la Eucaristía. La Eucaristía es enamoramiento, es seducción, es atracción, es un quebrantarse de Dios en su criatura y de la criatura en Dios. Es la experiencia de la dicha que ya anticipa el paraíso, del amor pleno, perfecto, total de Jesucristo, que se da todo. Y se le da todo a su criatura, a la que ha adornado con todos sus dones, con los talentos, con las potencias del alma, para que entienda, para que despierta bajo la luz del Espíritu Divino, la criatura entienda que es amada hasta la locura. Y por siempre, por este Jesús, que la abraza incontenible,
Y porque la ama, se le da todo, la ama perfectamente. Porque cuando Dios ama no puede no amar, sino perfectamente. Y cuando te ama perfectamente, establece contigo un diálogo de ida y venida. No es que Él te ama por compasión, porque Él es Dios y tu pobre criatura. No, te toma tan en serio, como dice Gabriela Bosís, que Él se glorifica cuando tú crees en este amor suyo y le respondes, como dirá Bernardo de Claraval, ¿no? La alegría del hombre es entender que Dios es la fuente. Él hablaba ya de física sin darse cuenta. Él es la fuente. La criatura recibe el amor divino y se lo retorna. Y se establece este circuito, dice Bernardo de Claraval, y ahí está la dicha del hombre. Y ya experimenta el cielo en la tierra. Y Dios lo ama. Y dirá Gabriela Bosís, le dirá ella, ay, si tú entendieras cuánto te amo, morirías de felicidad. Pero si tú entendieras lo que significa para mí que me digas con el corazón que me amas, porque cuando me lo dices con el corazón, exulto de alegría. Se conmueven los cielos, los ángeles, por una sola vez que me digas, esto lo leí yo en la puerta de la iglesia de Medjugorje, por una sola vez que me digas que me amas, sería capaz de crear el cielo y la tierra, de suspender hasta las leyes de la naturaleza, de recrear todos los ángeles. Y entonces, por eso, queridos hermanos, debemos superar esta visión de la mera ley, para hacerles entender la grandeza de lo que acontece en el instante mismo en que nuestras pobres manos y nuestros labios pronuncian las palabras que hacen presente. ¡Qué susto! Yo me asusto todos los días y cada vez más a Jesucristo vivo en el ara del altar. Sucedió una cosa que no me resisto a contárselas. Hace poquito, la semana pasada, un sacerdote en la parroquia de Bonanza, en Bogotá, un padre Beshi, de origen chino, que trabaja en esa diócesis de Gativá. No sé si el padre Marco Tulio se enteró. Lo asaltaron 2 perros y le mordieron sus manos. Lo tuvieron que llevar a la Chayo de urgencia. Se dedicaron a morderle las manos. Parece que ya está medio recuperando una, pero tiene la otra mano delicada. Traigo esto no como una mera crónica, sino para decir lo que significan las manos del sacerdote. Es que a través de estas indignas manos, como nos enseñaron en el seminario todos los jueves, y hoy también es jueves sacerdotal, nos enseñaban a orar a las manos del Señor para entender la grandeza de lo que acontece en nuestras propias manos. Y acontece el misterio de Jesucristo en nuestras propias manos. Y Él viene sobre nuestras manos para que ellas se constituyan en un canal que extienda este amor puro de Jesucristo a todos los hermanos. Es que tú, hermano, cuando tú consagras, permites que Jesucristo pase al entero pueblo de Dios, al sacerdocio real, y que todas las virtudes de Cristo pasen a estas criaturas que se inclinan delante de Él. Porque cuando lo recibimos, Él se da todo, decía, y entonces se da en su divinidad, nos diviniza. Se da en su inmortalidad, nos inmortaliza. Se da de tal manera que la criatura entienda que es la niña de los ojos de Dios. Y que yo, que he celebrado la Eucaristía, estoy pleno de Él. Me inclino delante de ti, sacerdote, porque tú eres el santuario vivo de Dios, como me inclino delante de ti, laico, que ya al comulgar eres sagrario, eres presencia viva del Señor. Y como dirá Teresa de Ávila, siendo nosotros un recipiente menor, no podemos contener una cantidad superior que es la divinidad. Más bien tendríamos que decir, dice ella, como el pececillo en el acuario, quedamos sumergidos en lo divino, en el divino Dios, totalmente sumergidos en Él.
como el niño está sumergido en el líquido amniótico de su madre, en el útero materno. Es un coloquio, es una comunión plena y viva. Y entonces, ¿qué sucede? Si creemos en que somos estos vasos del Señor y que Él está en nosotros, nuestra predicación, nuestra acción sacramental no hace otra cosa que comunicar por la fuerza del Espíritu al que está en nosotros, a Jesucristo. Pero queridos hermanos, ya desde la época de San Ambrosio se comenzaron a plantear problemas sobre la Sagrada Eucaristía. Berengario de Tours decía ya en esa época que la Sagrada Eucaristía era apenas un símbolo de la presencia de Jesucristo. Y entonces Ambrosio, recogiendo lo que ya habían dicho Ignacio de Antioquía y tantos otros padres de la Iglesia, dice: oh tú, ¿pero qué crees? Si el que fue capaz de crear de la nada, ¿por qué no iba a ser capaz de transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre? Y será Ambrosio quien convierta a Agustín, porque Agustín habla de la Eucaristía siempre mirándola desde la iglesia y le dice: oh hermano, sí, es importante que la mires desde la iglesia, pero la Sagrada Eucaristía también es fruto de la encarnación del Hijo de Dios, es fruto de su redención. Y entonces Ambrosio nos descubre algo grandioso en la Sagrada Eucaristía. Es que cuando celebro la Sagrada Eucaristía en la catedral más suntuosa, histórica, o en el lugar más humilde, allá en la selva, en la choza indígena, allí se reactualiza el acontecimiento de la redención de Cristo plenamente. Bastaría esa sola Eucaristía en el lugar más humilde para toda la creación. Y entonces en ese instante, cuando Él se ofrece en mi Eucaristía diaria, en ese instante la redención de Cristo envuelve el universo entero. En ese punto, en el lugar más humilde o en el lugar más grandioso. Por eso, queridos hermanos, no podemos perder de vista que el acontecimiento de la cruz, menos mal que está aquí el Señor, cuando hablamos de la Eucaristía encima y grande, expresa el acontecimiento de la Eucaristía, y la Eucaristía expresa el acontecimiento de la cruz, y que es desde la acción redentora de Jesucristo que esta Sagrada Eucaristía cobra significado, contenido. Y entonces el ser alter Christus es permitir que Jesucristo sea el sacerdote, sea la víctima, y que a partir de esta realidad en el pan y el vino, que son su cuerpo y su sangre, Él produzca la acción salvadora de la humanidad entera. Pero creemos que efectivamente Jesucristo nos redimió, que efectivamente Jesucristo se solidarizó con nuestra suerte, nos justificó, que Él experimentó el grito del abandono del Padre con tal de salvarnos, y que su salvación es real, es cierta. O titubeamos pensando que sí, que murió en la cruz, pero que su efecto redentor no nos alcanza. Y entonces, si relativizamos el acontecimiento de la cruz, terminamos relativizando el acontecimiento eucarístico. Santo Tomás de Aquino, el gran cultor de la Sagrada Eucaristía, el Papa Urbano IV le pide que sea él quien realice la liturgia propia de la Eucaristía. Y entonces terminará diciendo Tomás de Aquino: se necesitaría una eternidad para preparar la celebración eucarística.
una eternidad para celebrarla y una eternidad para dar gracias a Dios por semejante don. Yo quisiera pedir de manera presuntuosa que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros en este momento para que nos haga entender desde dentro, como al Padre Pío, lo que significa el misterio que administramos. Sorprendente. Yo me escurro, yo le grito a la Madre de Dios: Madre, cúbreme cuando celebro la Eucaristía, porque soy un insensato, porque paso demasiado superficialmente sobre ella, porque se me ha vuelto una rutina, un chicle sin azúcar, sin sabor, porque la he adornado de tantas cosas que terminan traicionando su esencia, porque se me ha vuelto obligación. Y decía algún santo sacerdote: hermanito, no te vuelvas ni mísero ni misero. Y entonces no se trata de duplicar, triplicar, cuadruplicar o quintuplicar misas. Yo soy, aquí sí voy a decir una mía y asumo mi responsabilidad, no la tomen ustedes. Yo sería partidario más bien de una sola misa, pero bien vivida, que no de 10 misas el domingo en el corre-corre, donde termino agotado y tanto el pueblo como yo termino perdiendo el sentido del misterio. Y es que se ha desacralizado tanto el misterio y lo seguimos desacralizando. Hoy ya no queremos hablar en los términos de Tomás de Aquino, que recoge toda la tradición de la Iglesia y quizás sí con una influencia aristotélica, pero él termina hablando de la transubstanciación, el término que para muchos hoy es odioso y para los teólogos más avanzados de nuestra Iglesia es el término que hay que combatir, que hay que acabar en aras de un falso ecumenismo. Pero Tomás de Aquino nos ha dejado esta visión que lo llevó a dejarnos estos signos grandiosos del Pangelingua, del Tantumergo, ¿no? de tantos otras Laudatio y otros cánticos maravillosos que nos sigue repitiendo la Iglesia a través de los tiempos. Sí, porque quizá se nos ha vuelto tan rutinario que es mejor acceder a este relativismo en el que terminamos, como dice Froissart, ya no permitiendo que el pan, que el agua se constituya en el vino de Caná, sino que el vino de la excelencia divina que brota del costado de Cristo termina volviéndose el agua insípida de nuestra vanagloria y de nuestro racionalismo inútil. Y entonces uno lee el proyecto de unidad, que sí, que ya no hay un desacuerdo con los hermanos esperados, que ellos creen en la presencia real, creen en la presencia real número 54 de estos lineamenta, bajo los signos de, y evítese la palabra transubstanciación. Es muy distinto de decir bajo los signos de, a decir en el cuerpo, en el pan y el vino está el cuerpo y la sangre del Señor. Real, cierto. Como que hemos entrado en un complejo de inferioridad a la hora de declarar a Jesucristo, porque esa es otra. En aras hoy del inclusivismo, entonces hablemos de Dios, pero no hablemos de Jesucristo. Nos da ya vergüenza hablar de Cristo y de hablar de la cruz de Cristo. Y entonces vivimos otra época muy difícil para nosotros sacerdotes, y es establecer la exactitud del lenguaje teológico, que si bien ha habido una evolución del dogma y una evolución de las culturas, no obstante la doctrina de Cristo sigue siendo la doctrina de Cristo y no la podemos traicionar. Y entonces es muy doloroso, sin personalizar, pero que la misa se nos vuelve en misateca, en anuncio de comerciales o en exposiciones de sociología o de psicología, muy largas, pero a la hora de la consagración entra Jesús, sale María y
todo rapidito. El pueblo de Dios mira cómo el sacerdote celebra su Eucaristía. Y entonces, desde el modo como uno ya se acostumbró, y entonces agarra los vasos sagrados, mira para un lado, mira para el otro, medio purifica, bota. ¿Y qué es lo que necesita el pueblo de Dios? Perdónenme, yo lo he hecho muchas veces, no quiero ser hipócrita. El pueblo de Dios, cuando ve a ese sacerdote recogido, que entiende el misterio desde dentro y que lo vive en este sentido latréutico, es decir, de acción de gracias, y en este sentido de súplica, y de súplica del perdón por el pueblo de Dios, de alabanza, de recogimiento, con total detenimiento, sin ningún tipo de afán, el pueblo se convierte. Por eso, tal como es el ministro, así será la comunidad. Y tal como es la comunidad, así será el ministro. La Sagrada Eucaristía, el don más sublime, la Eucaristía que constituye la Iglesia, que funda la Iglesia, presencia viva del Señor. Oh Señor Jesús, yo quisiera suplicar en esta mañana que nos hagas recordar, por el poder y la acción del Espíritu Santo, el primer día de nuestra ordenación y la ilusión con que nos hicimos ministros del altar. Que nos permita recordar la primera Eucaristía, quizá con la presencia de nuestros propios padres, que advirtiendo nuestra altísima dignidad se inclinaron delante de nosotros para recibir de su Hijo con una dicha indefinible su primera bendición. Hoy, Señor, también quisiera que nos inundaras con las memorias de estos pueblos maravillosos el jueves de Corpus, como lo dispuso ya el Papa, bueno, se les cae Nicolás V, ¿no? Dice, salgan del templo, le dice en Roma, vayan con el palio, las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas, y recorran las calles de Roma, bendiciendo y alabando a Jesucristo, y reconociendo el Santísimo presente en la Sagrada Custodia. Todos tenemos memoria de este Jueves Santo de Corpus, cuando en las esquinas de nuestras plazas se erigían estos altares maravillosos y la devoción del pueblo de Dios. Hemos traicionado la realidad del acontecimiento eucarístico y lo hemos convertido en lunes Emiliani. Y la gente exige el lunes Emiliani, pero no sabe por qué ni para qué. Se volvió un derecho sindical y se perdió la realidad del acontecimiento, de la presencia viva del Señor. Querido hermano sacerdote, permítame decirle que le admiro muchísimo, y que sea lo que sea y pase lo que pase, yo quisiera decirles que tienen un corazón abierto, unos brazos abiertos, y que espero que ustedes los tengan para mí cuando yo caiga, cuando yo experimente en los vaivenes de la vida. Y que es tan hermoso cuando tú de manera consciente permites el amor de Dios en tu Eucaristía, porque tú mismo ves los milagros, y ustedes nos podrían contar tantos y tantos milagros de sanaciones, milagros de cambio de la entera comunidad. Aquí mismo yo he visto sacerdotes que se dedicaron a adorar al Santísimo Sacramento sobre un lugar donde no había templo ni había nada, pero agarraron el Santísimo Sacramento y adoraban y bendecían y confesaban, y todo se fue dando por añadidura, y todo llevó a un gran templo, no solo al templo
material, sino al templo vivo de los templos del Espíritu Santo de sus fieles. Y todos se santificaron, y todos santificados construyeron su templo. Quizá tenemos demasiado afán para construir el templo material, pero no nos afanamos suficientemente por construir el templo espiritual, como el cura de Ars. Lo otro viene por añadidura. Creo que ese proceso habría que respetarlo. Y no te afanes, querido sacerdote, porque no has terminado tu templo material. Eso es lo de menos. Lo importante es que se construya el templo espiritual. ¿Y dónde se construye el templo espiritual? En el momento en que celebramos la Sagrada Eucaristía. Y en el modo como celebramos la Sagrada Eucaristía. Y tranquilos, que el Señor, cuando buscamos al Señor, su reino y su justicia, Él no se deja vencer en generosidad. Y entonces más santa es tu comunidad, más medios aparecerán, porque tú ya no estás haciendo una obra para Dios, obra vanidosa, obra para usar el nombre de Dios y quedar bien, o usar a Dios para un poder. No, tú haces la obra que Dios quiere, en el tiempo que Dios quiere y como Él la quiere, desde la Eucaristía, y entonces esa obra el Señor la sostiene, Él la mantiene, Él la libera de los embates del demonio. Surge un laicado vivo, surgen los carismas, surge el sentido del servicio, la alegría de ser comunidad. Esto es lo precioso de la Sagrada Eucaristía. En Radio María, y perdónenme que hable en primera persona, ante la realidad que vive Colombia, hemos entendido que esta es una lucha espiritual y que es necesario movilizar, y los invito de la manera más sencilla a hacerlo, a nuestro pueblo de Dios para orar delante de Jesús en Eucaristía. Nos tocó contracorriente y contra muchas cosas cuando el plebiscito y el pueblo se inclinó desde la radio y se contagió todo el país y muchos movimientos, y nos quebrantamos delante de la Eucaristía y venció la verdad, y seguimos en esas, y no importa, no discutamos que si este, que si el otro, que si esta propuesta, que lo otro. No, cuando se desata el poder de Dios, todo se va poniendo en orden, solo. Se derrumba la mentira y queda en pie la verdad. Quisiera yo finalmente entonces invitarles a que hagamos como estos asaltos al cielo para suplicar al Señor, para quebrantarnos como en Nínive delante de Jesús de Eucaristía en este par de semanas que nos quedan, porque se está jugando el futuro de Colombia desde la fe, porque si se nos elimina a Jesucristo, se nos acaba todo, y entonces tendremos que sufrir lo indeseable, y ya se está sufriendo, y ustedes lo saben mejor que yo, porque lo viven: el asedio, el hostigamiento hacia nuestras parroquias, el hostigamiento hacia el pueblo de Dios, la amenaza y hasta el martirio. Bendito sea el Señor en este día de permitirnos el privilegio de celebrar como hermanos sacerdotes el día del cuerpo y de la sangre del Señor, nuestra fiesta, su fiesta, y de poderle honrar en un haz de corazones, con un corazón solo, con un alma sola, como sacerdotes, y de podernos celebrar unos a otros la grandeza de nuestra dignidad presbiteral, y de poder tomar conciencia de la maravilla del don de Dios que se nos ha consignado, y de recordar que antes de tener que cumplir con muchas metas, lo más importante es la Eucaristía. Esto es lo más importante, porque como lo decía, creo que San Ignacio de Loyola, el diablo es tan astuto que nos pone a trabajar por Dios, y tanto para Dios, que nos termina quitando a Dios. Cuidado, hoy se nos está diciendo que dedicar un momento al Señor, que contemplarlo,
es autorreferencialismo. Que defender la verdad de Jesucristo es un anatema, es una postura fundamentalista e incapaz de comprender las instancias humanas. Y hoy se hostiga a los movimientos y a las comunidades que están en contemplación. ¿Y qué sería si no existieran nuestras comunidades contemplativas, por Dios? Estos pararrayos que atraen tanta gracia y bendición. Si no tenemos este amor a Jesús y Eucaristía, terminamos siendo politólogos, sociólogos, psicólogos o guerrilleros. Lo que le da la calidad, lo que le da la originalidad de nuestro ser sacerdotes es la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. De lo contrario, nuestra palabra resonará como una palabra hueca, vacía. Pero cuando somos fruto de esta contemplación y de esta entrega permanente desde nuestra pobreza, ya será el poder del Espíritu, será Pedro en ti, será Pablo en ti, es el poder del Espíritu que pasa, que atraviesa, que transforma. Por eso no podemos perder esta dimensión de la contemplación de Jesús en la Sagrada Eucaristía, porque será Él en nosotros. Y cuando Él pasa a través de nosotros, ustedes lo saben, suceden cosas maravillosas. Que mi Dios me los bendiga mucho. Y les agradezco en nombre de la humanidad y de la Iglesia que sean ministros del altar. Dios les bendiga. Amén.